Ahora sí, perrillos, es momento de resolver los problemas de fundamentos de la computación. Me tocan ejercicios del capítulo 3. Mis compañeros me tenían que decir qué ejercicios no hicieron ellos, pero no me dijeron nada, entonces yo elegí 6 problemas importantes de las secciones 3.1, 3.2 y 3.3. Las vamos a proceder a explicar y a subir como parte de la materia de fundamentos en computación. Muy bien, perrillos. Ahora veamos el ejercicio 1. ¿Y qué nos dice? El enunciado dice así: escribe expresiones regulares para los siguientes lenguajes. El inciso A nos dice: el conjunto de todas las cadenas formadas por ceros y unos, tales que cada pareja de ceros adyacentes aparece antes que cualquier pareja de unos adyacentes. Ahora bien, veamos qué es lo que nosotros hicimos en nuestra cita que estamos viendo. Primero que nada definimos la cadena sin unos, en la que pueden existir ceros o también pueden existir unos, pero que forzosamente van seguidos de ceros. ¿Esto por qué? Porque después de ello van a existir unos, pero para que no existan parejas de unos siempre va a ir precedido de un ceros, y es la primera expresión que tenemos en nuestra hojita, que es la que marquemos con 0 más 1, 0, estrella, 1 más la transición epsilon. Ahora, si aparece un par de ceros, que es la segunda expresión que tomamos, es la expresión que denotamos ahí. Y es que pueden aparecer ceros y unos y ceros como la expresión que tomamos antes de cualquier par de unos, pero vamos a denotar que si en algún momento aparece un par de ceros, pues a fuerzas antes van a tener que aparecer antes de un par de unos, a fuerzas va a tener que aparecer un par de ceros, como lo estamos viendo en la expresión que tenemos. Ahora, tenemos que sumar ambas expresiones regulares para dar la expresión total de nuestro lenguaje, y vemos que tenemos términos en común. Así que vamos a simplificar, reducimos y vemos cómo tenemos un lenguaje que se puede repetir múltiples veces, ya que está englobado con una estrella, pero vemos que tenemos una parte que es la primera parte que nos permite meter todos los ceros y unos ceros de la forma en la que no haya pares de unos. Puede haber pares de ceros, pero no puede haber pares de unos, sin que lleguen a aparecer pares de unos. Y una segunda parte en la que, si bien ya podemos meter pares de unos, a fuerzas no hay forma de que lleguen a entrar pares de unos sin que previamente exista un par de ceros. Y es la expresión que tenemos debajo. Ahora bien, veamos qué dice el inciso B. El inciso B dice que el conjunto de cadenas formadas por ceros y unos, cuyo número de ceros es divisible por 5. Y esto es un poco más sencillo, ya que la condición que tenemos es que sea divisible por 5, por lo cual vamos a buscar que siempre tengamos múltiples de 5. Por lo tanto, vamos a separar nuestro lenguaje en que siempre tengan que existir 5 bloques. ¿Qué es lo que denotamos aquí? 1 estrella va a ser nuestro primer bloque, 0, 1 va a ser nuestro segundo bloque, y así hasta llegar a 5. Y este es divisible entre 5, ya que se repite una vez la divisibilidad entre 5. Y lo podemos repetir las veces que queramos porque tenemos la condición de que no importa cuántas veces lo repitamos, como va por bloques de 5 que se pueden repetir indefinidamente, pero que vamos en bloques de 5, siempre serán divisibles entre 5. Muy bien, perrillos. Ya vimos lo que fue el ejercicio 1. Ahora veamos el ejercicio 2. Y es igual del capítulo 3.1. Dice así: escriba expresiones regulares para los siguientes lenguajes. Y vemos que el primero nos dice que va a ser el conjunto de todas las cadenas formadas por ceros y unos que contienen a 1, 0, 1 como subcadena. ¿Esto qué nos quiere decir? Veamos ahora que esta expresión es muy sencilla de denotar. Vamos a tener por la izquierda una combinación en la que pueden entrar ya sean ceros, unos o combinaciones de ceros y unos de forma indefinida, sin importarnos el orden. Pero luego vamos a tener
que la combinación va a existir de unos y ceros como una subcadena dentro de este lenguaje y van a aparecer, o sea, van a estar contenidas. Pero y a la derecha vamos a poder ingresar igual que del lado izquierdo todos los ceros y unos sin un orden que necesitemos a fuerzas en el que existen. Esto no quiere decir que no puedan existir los 1, 0, 1 como producto del lado izquierdo o del lado derecho de nuestra expresión regular. Pero estamos dando una condición para que forcemos a que exista como al menos una vez como subcadena. Así se puede ver como tenemos concluido el inciso A. Ahora leamos el inciso B. El conjunto de todas las cadenas con el mismo número de ceros que de unos, tales que ningún prefijo tienen dos ceros más que unos, ni dos unos más que cero. Esto es muy fácil de ver. Como queremos ver diferencias, es fácil ver que si no queremos que exista la diferencia entre ninguno, vamos a tener una diferencia mínima entre alguno de los dos de a lo mucho 1. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra expresión en la que pueden entrar la combinación forzosa de ceros y unos para que vayan en pareja, o de unos y ceros, en la que podríamos cortar, pero a lo mucho tendremos diferencia de 1, con lo cual se cumple la condición que nos está pidiendo. Ahora vamos al inciso C. El conjunto de todas las cadenas formadas por ceros y unos, cuyo número de ceros es divisible por 5 y cuyo número de unos es par. Esto es bastante sencillo de ver. Vamos a tomar como base el inciso B del ejercicio 1. Y es que replicándolo, simplemente vemos que es replicar nuestro algoritmo del 1, pero ahora en vez de tomar unos individuales, vamos a tomar unos que vayan en pares, porque así podemos asegurar que cada vez que entre uno, va a entrar un segundo 1, y por lo tanto, si ya teníamos que los bloques aseguraban la condición de que iban a ser divisibles entre 5, pues al multiplicarlo prácticamente que vayan seguido de 1 por 1, de entradas pares, no solo vamos a cumplir la condición de que es divisible entre 5, sino de que cada vez que entre un 1, va a entrar forzosamente un segundo 1. Y esto va a hacer que todos los unos siempre sean pares. Por lo tanto, como seguimos la lógica del inciso B del ejercicio 1, ya podemos asegurar la divisibilidad entre 5. Y ahora, como estamos condicionando a que exista siempre un segundo 1 cuando entre un 1, pues estamos también asegurando la condición de que todos los unos que vayan a entrar sean pares. Y ahora sí, viene lo divertido. Autómatas, de la sección 3.2. El ejercicio nos da una tabla de transiciones, la cual podemos ver, en la cual nos dice que van a existir tres estados, Q1, Q2, Q3, que van a tener las siguientes transiciones. Cuando entra 0 en Q1, va a Q2. Y cuando entra un 1, va a Q1. Luego en Q2, cuando entra un 0, va a Q3. Y cuando entra un 1, va a un Q1. Y en Q3, cuando entra un 0, va a Q3. Y cuando entra un 1, va a Q2. Que es el autómata que tenemos arriba a la derecha. Ahora bien, ¿cuáles son los incisos? Que A y B son que obtengamos todas las expresiones regulares. Literalmente nos dicen lo mismo tanto para 0 como para 1. Igual que C. Aquí vamos a intentar obtener todas las expresiones regulares, ¿va? Y vamos a ver que para 1 vamos a tener la expresión regular 1, que no importa cuántas veces se repita, ya que vamos a regresar infinitamente a Q1, y 0 para cuando entramos a Q2. Esta va a ser la única transición que exista, y con la epsilon vamos a ver que podríamos regresar infinitamente a Q0. Esta sería la expresión para Q1. Ahora, para Q2 va a existir la posibilidad de que vayamos a Q1. Esto a través de una entrada de unos y que luego repitamos el estar dentro de 1 muchísimas veces para regresar a Q2. Pero si nosotros metemos, aunque sea un solo 0, ese 0 nos va a llevar a Q3, que es la segunda expresión que tenemos. Ahora,
Si nosotros llegamos a Q3, esto nos querría decir que estamos llegando a un estado aceptado. Y este estado aceptado seguiría la ruta que vemos de 1 estrella, 0 más 1 más la transición epsilon, todo esto en una estrella, 0, que sería la transición para ser aceptado. Y le vamos a sumar 0 estrella. Ay, se me olvidó poner la estrella. Pero bueno, ¿por qué 0 estrella? Porque ya vimos que Q3 siempre va a ser aceptado. Y tiene un retorno que siempre que en Q3 le metamos un 0, vamos a regresar a Q3. Ahora, este sería el caso ideal en el que paráramos ahí. Pero ¿qué pasa si cuando nosotros estamos en Q3 entra un 1? Y luego además entra otro 1. No un 1 y un 0, sino entra otro 1. Pues prácticamente sería regresar y hacer toda la cadena. Como es la cuarta línea de expresiones regulares que tenemos. Ahora bien, ¿cómo sería la expresión? Porque vemos que prácticamente sería un bucle de regresar a meter toda la expresión después del regreso hasta Q1. Pues sería la expresión que tenemos ahí abajo, que no es más que la suma de todas las expresiones. Sin embargo, cuando lo intentamos simplificar, ya sea en C y en D, que nos dice que queremos la expresión regular para todo el autómata, pues vamos a ver que la podemos simplificar porque tenemos muchos puntos en común y podríamos llegar a que la expresión regular de nuestro autómata, como vimos paso por paso, va a ser que dentro de unos corchetes que están estrellados al principio, vamos a tener el 1, que va a ser el regreso infinito a Q1, luego un 0 que nos va a marcar la transición a Q2, más un 1 epsilon que va a ser un regreso que puede estar al vacío, que puede hacer que regrese a Q1, hasta que después forzosamente tenga que entrar un 0. Este 0 es forzoso para ir a Q2, sin importar lo que pase, los bucles que tengamos antes. Y después puede entrar un 0. No es forzoso, pero puede entrar. Pero puede entrar infinitos ceros incluso. ¿Esto por qué? Porque si de Q2 nos movemos a Q3, podríamos estar en un bucle infinito de ceros en el que estaríamos aceptando nuestro sistema y regresaríamos a Q3, que es nuestro estado aceptado. Pero también existe la posibilidad de que entren unos, que es lo que vemos a la derecha de nuestro lenguaje ya, de nuestra expresión ya formada. Pero mientras sigan entrando ceros en combinaciones más allá de la expresión que tenemos, pues es fácil ver que podríamos regresar a Q3. Ahora bien, hay un inciso más que nos pide, que es que convertamos nuestro autómata finito determinista y a un autómata más simple. Este es el inciso E. Y nos pide que obtengamos su expresión regular, eliminando el estado Q2. Es fácil ver que, como vimos en la tabla de estados, se sigue una secuencia de ceros para llegar a Q3 y una secuencia de unos para de Q3 regresar a Q1. Por lo que si prescindimos de Q2, vamos a ver que prácticamente es el estar metiendo unos y ceros, unos para regresar y ceros para ir. Ceros para ir de Q1 a Q3 y unos para ir de Q3 a Q1. Es fácil ver, no hay mayor complicación. Ahora bien, veamos qué dice el ejercicio 4. Y es que nos da otra expresión regular. Y esta expresión regular, otra tabla de transiciones, perdón. Esta tabla de transiciones va a contener 4 letras diferentes: P, Q, R y S. Y nos va a decir que cuando estemos en P, nos va a decir que P es nuestro estado inicial y que además es nuestro estado de aceptación. Nos dice que cuando estamos en P, cuando entra 0, vamos a S, y cuando entra 1, vamos a P. O sea, regresa a sí mismo. Cuando estamos en Q y entra un 0, vamos a P. Y cuando entra un 1, vamos a S. Cuando en R entra un 0, vamos al mismo R, regresamos. Y cuando entra un 1, vamos a Q. Y cuando estamos en S y entra un 0, vamos a ir a Q. Y cuando entra un 1, vamos a ir a R.
que es el autómata que podemos ver a la derecha arriba, dibujado. Ahora vamos a ver que nos pide las expresiones regulares que pueden existir según nuestro autómata. Y vamos a escribir 3 diferentes según cómo nos vayamos moviendo. Y vamos a poder ver que van a depender de cada una de las transiciones que estemos tomando hasta llegar al estado aceptado P. Vamos a tomar las 3 que digamos son las más fáciles y obvias de ver. Vamos a llamar a nuestra primera expresión C. Esta va a empezar con un 0 o puede entrar un número infinito de unos y ceros hasta que regresemos a la combinación de unos para llegar a Q y que al final lleguemos a un 0 con múltiples unos para acabar regresando a P. Esta es una de nuestras expresiones. Luego, uno donde puede entrar 0 y 1, que prácticamente nos estaría llevando a R, donde vemos que podemos entrar múltiples veces con los ceros hasta llegar a Q y después de eso llegar con un 0 a P. Esa va a ser D. Y luego con la E vamos a ver que podemos tomar 2 ceros para llegar a Q, para después regresar a S, tomar otro 0 para llegar a Q y ese 0 nos regresaría a P. Esa podría ser una posibilidad. Luego vemos que la combinación de D o C nos va a llevar a P, porque ya vemos que ambas de por sí solas nos llevan a P. Y vemos que si además en combinación aseguramos que con un 1 que nos llevaría de Q regresando a S y después con la combinación de unos y para terminar con un 0 nos regresaría a P. Ahora bien, estas son las expresiones regulares que podemos encontrar según moviéndonos en cada uno de nuestros estados P, Q, R y S. No damos el de P porque claramente estamos viendo que con un 1 estrella regresaríamos infinitamente a P. Ahora, vamos a sustituir en E, que es la expresión que contiene a las otras dos. Si nosotros denotamos de forma explícita D en E, vamos a ver cómo tenemos una expresión un poco más compleja. Pero la podemos simplificar de manera muy sencilla ya que tenemos muchos términos en común. Y simplemente para no seguir complicando la expresión regular, podemos tener C. Yo intenté simplificarla, pero la verdad es que es una expresión bastante larga. Por lo tanto, con que recordemos que nuestra expresión C es 0 más 1 guión 1 0 estrella 1 0 es más que suficiente, ya que nos va a dar una condición para pasar de R a P forzosamente o regresar a S, que es lo que prácticamente nos dice nuestro lenguaje C. Y para finalizar, veamos que en la sección 3.4 nos piden demostrar las siguientes expresiones. Primero empecemos con el corchete de R más S estrella, que sea igual a R estrella más S estrella. Esto es muy fácil de demostrar que no es cierto, ya que como vemos, si tomáramos R igual a A y S igual a B para dar un contraejemplo, veríamos que forzosamente tenemos AB del lado izquierdo y podríamos tener o A o B, no forzosamente AB del lado derecho, por lo cual si decidiéramos tener del lado derecho solo A, no podría cumplir la igualdad, ya que tendríamos AB y eso no es igual a A. Por lo tanto es un contraejemplo claro que nos demuestra que no existe esa igualdad. Ahora bien, para el caso B podemos ver lo que nos proponen y notemos algo interesante, y es que si recuerdan teoría de grupos y todo esto, tiene una forma muy particular, y es que parece un conmutador, y es que lo podríamos explicar y denotar incluso o poner explícito en forma de un conmutador y ver que es distributivo. Pero si ahora cambiamos nuestros R's por A's y nuestros Y's por A's de la expresión que tomamos para denotar la igualdad, vamos a ver que
claramente se cumple. Entonces es algo prácticamente de definición. Tal vez para ustedes esa fue una definición una demostración muy fea. Pero veamos una un poco más elaborada, la de C, que nos dice que el lado izquierdo de nuestra expresión es igual al lado derecho. Podemos reducir el lado izquierdo tomando ciertas consideraciones, como meter una A que va a ser igual a S más la transición epsilon. Y reescribamos, ¿no? Reescribamos de tal manera que entonces la izquierda va a quedar como estamos viendo y la derecha prácticamente como la teníamos en un inicio. Vamos a dar un contraejemplo para ver que esta igualdad no se cumple. Tomemos como en el caso de A, que R sea igual a A y S sea igual a B. Vemos que reemplazando vamos a tener la expresión del lado izquierdo de AB más A estrella. Todo eso por AB. Ahora bien, podemos tomar AB y a la estrella como 0, por lo que del lado izquierdo solo tendremos AB. Luego, del lado derecho vamos a tomar estrella como 1, de tal forma que podemos ver que vamos a tener A, B. Pero eso no va a cumplir la igualdad, ya que sabíamos que del lado izquierdo íbamos a tener AB y del lado derecho AB, lo cual al ver y al comparar la izquierda con la derecha, AB no es igual a AB, lo cual es un contraejemplo y muestra que la igualdad es falsa. Y ahora sí, para que sus almas puedan descansar, dejen de ver demostraciones tan feas, vayamos con el último caso de nuestros problemas, y es la igualdad de R más S todo estrella por S sea igual a R estrella S todo P estrella. Veamos la comparativa del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a usar un contraejemplo donde otra vez R es igual a A y S es igual a B. Veamos que el lado izquierdo de toda la cadena termina con B en este caso. Ahora tomemos el ejemplo claro y más fácil, que va a ser cuando la estrella vale 1. Por lo tanto tendremos ABB del lado izquierdo. Ahora del lado derecho, con la misma estrella, podemos ver fácilmente que no vamos a tener ABB, vamos a tener AB. Si hacemos la comparativa, ABB no es igual a AB, lo cual es un contraejemplo rápido, hermoso, simple y sencillo de que la proposición es falsa.